Desde mi experiencia, la educación para mí, esos son los valores que se enseñan, bueno, los valores que se faltaron enseñar en casa, pero que los podemos encontrar pues en la misma escuela. Para mí la educación es la capacidad de compartir el deseo por aprender. La educación, una ciencia encargada de impartir lo que es cualquier conocimiento. Eso considero que es todo un arte porque no cualquiera puede desarrollar las habilidades para eh, enfocarse en el ámbito de la educación. Pues la educación es como todo un proceso en el cual se van dando aprendizajes, conocimientos y sobre todo la construcción de esas dos anteriores. Eh, es algo complejo de realizar y no creo que tenga una sola definición porque hay muchos métodos para poder implementar la educación. Es que la educación es algo, un término muy amplio, ¿no? Es un término que es polisémico y que tiene muchas interpretaciones, pero en lo académico decimos que educación tiene que ver con el dar clases, con la experiencia escolar, ¿no? Sin embargo, la educación es más amplio que eso, que la educación no solamente se encuentra en el aula, sino que se encuentra dentro del día a día. La educación es un acto sustantivo del ser humano que nos convierte en mejores personas. ¿Cuál es su intención? Transformar a los sujetos en mejores personas, en mejores seres humanos, mejores ciudadanos. No tanto porque nos enfocamos más en un proceso de producción que en un proceso de aprendizaje, en el cual las personas se enfocan más en lo que pueden realizar, cosas más prácticas y la mayoría de las cosas están orientadas a, pues sí, realmente centrarte en trabajar y hacer algo, no en tanto en lo que puedes saber. Para mí no, porque actualmente en la educación se ha visto como que un decremento en los niveles académicos, ya que buscan más que nada que pasen, pero sin que realmente aprendan. Parece que nomás quieren pasar porque sí, en lugar de que esos valores o el aprendizaje se quede en ellos. Pues parcialmente, puedo decir que sí, puedo decir que no. Que sí, porque pues, yo me considero una persona que ha sido muy beneficiada por su educación, que yo he estado tanto, pues he estudiado tanto en colegios privados como en la educación pública. Y en conjunto, pues esto me ha impulsado a estar aquí, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Baja California. Y de forma general, yo diría que yo estoy muy beneficiado y estoy muy contento. Pero sí sé que pues en el gran plano general, pues aún falta mucho por hacer. Tanto la perspectiva como las formas en las que se hace. Falta mucho presupuesto en la mayoría de instituciones, por ejemplo. Supongo que trata de adaptarse a las necesidades de las generaciones actuales, lo intenta. Sin embargo, pues la educación es algo que siempre está en constante cambio, entonces, pues obviamente como todo plan de estudios, como todas generaciones hay brechas y hay problemas que pues posteriores a ellas van a ir generándose cambios para que se cubran esas necesidades que se intentan cubrir, pues. Pero, pues, digo, hace su intento. Comparado a otros países, digo, que se queda muy por debajo. En cuanto a cuestiones prácticas, supongo que también ese es un problema que se presenta mucho aquí en México, de que probablemente teóricamente se imparte bien los conocimientos, sin embargo ya en cuestiones de lo práctico, del tener el material de las cosas, todo lo relacionado, por ejemplo, ya en una carrera universitaria, es donde siento que es un problema actual, al menos aquí en Mexicali. Como sistema educativo, a un nivel nacional, se encuentra influido por las políticas globales, que siempre hay un juego entre político en la educación, que tiene que ver con lo que se hace la democracia, con lo que buscan las necesidades de los maestros y con las problemáticas locales que cada región tiene, ya que en México, a partir del acuerdo de la NEP, se genera en el gobierno de Cedillo, se genera esta cuestión de la descentralización educativa, lo que hace que la educación no solamente se centra en las oficinas y los procesos dentro de la capital, sino que es por ello que cada estado pues tiene su propia oficina, su propio espacio, en Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, esto es lo que se encuentra en juego, esto es la realidad y pues decir que va bien y que va mal, pues es algo que se debe analizar e investigar. Problemas. Uf.
abundan, abundan. Tú puedes disponer de mucho conocimiento, información, recursos, metodologías o procedimientos y a final de cuentas ese ser humano te representa un reto, un problema a resolver. De repente no lo han hecho tan bien, ¿no? Pero la verdad es que con los recursos institucionales de los cuales se dispone, pues también entonces hacen milagros, ¿sí? Escuelas que se están cayendo, escuelas que no les llegan recursos ni para el pizarrón, los libros de texto dislocados de su realidad, elaborados genéricamente, como si todas las condiciones fueran las mismas en cualquier parte del país. Es una profesión muy demandante, desde el punto de vista psicológico y energético, ¿sí? Precisamente porque yo recuerdo una profesora ya grande de edad y ella decía que no solo se ocupaba de sus estudiantes, sino también se preocupaba por ellos. Yo como consejo a los estudiantes les diría que estén actualizados hacia el plan estudiantil y estén seguros de que eso es lo que quieren estudiar, ya que muchos no es lo que esperaban cuando entran a ver el plan estudiantil y terminan saliéndose apenas entran a la carrera, lo cual pues se me hace decepcionante y una pues pérdida de tiempo el hecho de que hayan entrado, pero no sea el plan de estudios que ellos esperaban. Así que eso les diría que estén seguros de lo que quieren estudiar y actualizarse con los temas de estudio que se van a revisar en ese trayecto. Híjole, les diría que cuestionen todo, no se queden únicamente con lo que les dicen los profesores, ni con lo que diga un compañero o con lo que digan en redes sociales, sobre todo en redes sociales. Busquen por su cuenta, investiguen, tengan ese corazón de investigador. Que para empezar disciernan qué es lo que realmente quieren hacer, independientemente de lo que sea. Y que pues se aferran a ello, la verdad. O sea que aunque a veces no les guste alguna materia, no les guste cómo dar la clase un maestro, pues piensen a largo plazo quién quieren ser, por qué están aquí, en primer lugar. Pues que piensen muy bien qué es lo que quieren estudiar, si así se tomen 1 o 2 años para escoger realmente lo que ellos quieren estudiar, que se lo tomen. No, al final de cuentas, algo que me enseñaron es que no son carreritas. Entonces, si a ti te toma encontrar lo que a ti te gusta bastante tiempo, pues no pasa nada. Yo considero que un gran consejo es eso. Que tengan templanza. La templanza implica tener la cabeza fría, pero el corazón cálido. Y que vean más allá de simplemente lo que se ve en la escuela, ¿no? Lo que nos brindan en la educación, en la facultad, en la universidad, son herramientas que nos sirven, pero hay que tener una perspectiva de ir más allá de esas herramientas que nos brindan. Y otro consejo, que busquen apoyo. Cuando vean que sienten que no están batallando con esta materia, que sienten que se les cierra en el mundo, es bueno también pedir apoyo. Entonces me decía una frase muy bella que decía, dame un punto de apoyo y yo te moveré el mundo. Así que busquen su punto de apoyo. Pues que se esmeren mucho en estudiar, no solo en leer, ¿sí? Estudiar es muy diferente de leer, ¿sí? De repente los profes obligamos a los chicos a leer, y entonces lo ven como agresión. Es que el profe me dejó mucha tarea. Perdón. O sea, ¿qué vienes a la escuela? Pues esa es la escuela, ¿no? Que estudien más allá del mínimo indispensable. Que aprendan a pensar que la vida no es la suma de 365 días al año, ¿sí? No es viví un día y va a la basura. Tenemos que aprender a rescatar, a reestructurar, a reconfigurar nuestro conocimiento, nuestras formas de visualizar la vida y la vida de los demás también, ¿no? Ese es mi consejo
fundamental, o sugerencia, ni siquiera es consejo, sugerencia fundamental. Dispónganse a estudiar, a aprender de las experiencias que las personas a lo largo de la historia han dejado, se han tomado el tiempo de dejar escritas, ¿sí? Y véanlas como tal, como una experiencia de vida y además como una preocupación sincera de enseñar algo. Cuando escribes algo es una intención sincera de que alguien lo lea y recupere algo de ahí. No hay intención de que esto te lo dejo para que lo repliques 100,000 veces y es una norma, es una regla, ¿no? Yo no lo veo así, pero de repente así lo viven los estudiantes, ¿sí? Ahí los veo yo de repente sentados repitiendo, tratando de repetir de memoria porque tienen examen a la siguiente hora, ¿no? Pero creo que esa es la parte que deberíamos aprender los profes a manejar sobre la información. O sea, ¿qué significa el que una persona se haya tomado toda su vida? Porque tenemos muchos teóricos que toda su vida la han dedicado a reflexionar sobre algo que les preocupa y les ocupa. Y además nos regalan su tiempo escribiendo sobre esas experiencias. Nosotros en la escuela aprendemos muchas cosas que son como lo ideal a realizar, como ese pensamiento muy romántico del deber ser, ¿sí? Las cosas deben ser así, ¿sí? Es que tú deberías hacer tal cosa. Pero en la Secretaría de Educación te enfrentas a lo que es realmente, ¿sí? Y entonces tus referentes normativos ya no aplican, ¿sí? Porque tu forma de pensar o de ver el deber ser allá es otra cosa. Sí, sí les enseño el deber ser, pero también los enseño a contrastar esas pretensiones idóneas que no son malas, simplemente son ideales. Y así se deben de ver. Esa es la cuestión. O sea, darte cuenta de que lo que dicen los libros es una visión dentro de las muchas que puede haber sobre el mismo objeto. Entonces, sí, comparto esa parte del deber ser, pero luego les digo, miren, esta es la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pues es que a esto le falta, le sobra. ¿Qué relación tiene con las teorías de este tipo, de aquellas históricas? Y ya, hay un ejercicio muy positivo, creo, al respecto de que no se queden solo con la idea de que yo voy a ir a dictar cómo se deben hacer las cosas allá afuera. Porque entonces te aplastan, te someten y uno sufre mucho, ¿sí? Porque crees que es una cosa personal o que tú te equivocaste. Pero no es que te hayas equivocado, simplemente no hubo una reflexión sobre esa relación entre el ser y el deber ser.